Hola, apreciados suscriptores y amigos, estudiosos de la palabra de Dios. Espero que se encuentren cómodos, preparados para dar inicio a este estudio expositivo de la carta a Filemón. Y no olvides de que Gotita de Dios es tu mejor elección en la enseñanza de la palabra de Dios. Ya regreso. Al leer esta carta o epístola, nadie duda de que Pablo es su autor. Y vamos a encontrar en esta carta dos características únicas y especiales que no vamos a encontrar en ninguna de las otras cartas del apóstol Pablo. Primera característica, es la carta más corta de todas sus cartas. Solo tiene 25 versículos y corresponde a una de las 4 cartas, ¿sí?, que Pablo escribió estando preso. Las otras 3 son Efesios, Filipenses y Colosenses. Son conocidas como las cartas de la prisión o cartas de la cautividad, porque fueron escritas desde la prisión. Segunda característica, es la única carta entre todas sus cartas donde Pablo se describe como el prisionero de Jesucristo. En todas sus otras cartas él resalta, él defiende su ministerio, su apostolado como apóstol de Jesucristo. Pero acá, estando preso, y como se trata de una carta personal, él no tiene necesidad de defender su ministerio. Él simplemente se describe como Pablo, prisionero de Jesucristo. Hola, buenas tardes a todos los seguidores del canal Gotitas de Dios. Es un gusto poderlos saludar desde acá, desde la ciudad de Bogotá. Soy Georgina Andrea Ballesteros. Llevo muchos años consagrada a la palabra de Dios y la invitación del día de hoy es a seguir visitando el canal, ya que a través de él conocemos día a día un poco más de la palabra y seguimos alimentando nuestra fe. Un abrazo, queridos hermanos, Dios los bendiga y un saludo. Leamos los versículos del 1 al 7 de la carta a Filemón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pongamos este estudio en la mano del Señor. Oremos. Padre eterno, soberano Dios, nuevamente se abre el telón y nos vamos esta vez a los años 60, a la época 60, 61, 62 después de Cristo, en la época de la esclavitud romana, Señor, donde los esclavos no eran considerados como personas, sino como herramientas para el trabajo de sus amos, Señor. Señor, estamos listos para aprender de tu palabra. Queremos escudriñarla, queremos saber qué es lo que tú nos quieres enseñar, qué es lo que tú nos quieres dar a entender o a conocer, Señor, a través de este libro, para ponerlo en práctica, Señor, para ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos, Señor.
Ayúdanos a entender este libro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo fue arrestado por acusaciones judías por predicar la palabra de Dios, pero nunca se consideró prisionero de los judíos. Y aunque fue encarcelado por las autoridades romanas, tampoco se consideró prisionero de Roma, ni se consideró prisionero de César. Pablo nunca acusa a los gentiles por estar preso. Él se consideraba un prisionero de Jesucristo, es decir, un siervo, un esclavo de Cristo, al servicio o a causa de Cristo. Así como Dios escogió a María para que fuera la madre de Jesús, y ella se describió: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así de igual manera, Pablo se consideraba un siervo de Cristo según su voluntad, por la predicación de la palabra de Dios. Desde aquella experiencia gloriosa que tuvo en el camino a Damasco, Pablo se consideraba a sí mismo como el prisionero de Cristo, ¿sí? Dejó de ser un perseguidor de la iglesia, dejó de ser un Saulo para convertirse en un ministro, en un apóstol de Jesús. Él sabía quién lo había llamado, él sabía quién lo había escogido, él sabía que lo que estaba viviendo era parte del propósito soberano de Dios. Él sabía que Dios lo tenía ahí en la cárcel específicamente por un propósito. Él lo dice ahí en Filipenses 1:12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, como por ejemplo el de estar preso en estos momentos, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Yo te pregunto, ¿quién eres tú en Cristo? ¿Te sientes honrado, sí, como Pablo, de ser un prisionero, sí, de Cristo en beneficio de su palabra? ¿Estás dispuesto a padecer por causa de él? Y sigue siendo Pablo. Y el hermano Timoteo. ¿Quién era Timoteo? El apóstol Pablo responde esta pregunta ahí en 1 Tesalonicenses 3:2. Pablo da respuesta, él dice ahí en la palabra: y enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Timoteo era su hijo espiritual, su colaborador, un amigo fiel, un misionero, un servidor de Dios. No sabemos qué edad tenía Timoteo cuando conoció a Pablo, ni cuando comenzó a viajar con él. Pero creemos que era muy joven cuando comenzó su ministerio al lado del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice ahí en 1 Timoteo 4:12. Él dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo era, de acuerdo a estas palabras de Pablo, era muy joven.
Era hijo de madre judía, la cual enseñó o le inculcó desde muy pequeño la palabra de Dios. ¿Sí? Su padre fue un hombre griego, del cual la Biblia no dice absolutamente nada. Este joven siempre acompañaba a Pablo en todas sus penurias a favor de la palabra de Dios. Eran amigos inseparables. Pero algunos comentaristas bíblicos dicen que cuando Pablo se expresa aquí y el hermano Timoteo, quiere decir de que Timoteo también fue autor o coautor con Pablo de la carta. Pero si nosotros analizamos cuidadosamente toda la epístola, vamos a encontrar muchas evidencias de que demuestran a cabalidad de que la epístola es de autoría única y exclusiva del apóstol Pablo, escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Analicemos, vamos a analizar varios de estos versículos. Hay bastantes, pero vamos a analizar varios de estos versículos. Vamos a ir en el versículo 4 de Filemón. Ahí Pablo dice: doy gracia a mi Dios. Si los dos estuvieran escribiendo la epístola, él hubiera dicho: damos gracias a Dios. Después ahí mismo él dice: haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Si estuvieran escribiendo los dos, Pablo diría: haciendo siempre memoria de ti en nuestras oraciones, incluyendo también a Timoteo. En el versículo 5, él dice: porque oigo del amor. Si estuvieran escribiendo los dos, él diría: porque oímos del amor. En el versículo 8, él se expresa así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo. Si estuviera él escribiendo con Timoteo, él diría: por lo cual, aunque tenemos mucha libertad en Cristo. Después dice: más bien te ruego, en vez de decir te rogamos, incluyendo también a Timoteo. Y en el versículo 11 dice: pero ahora a ti y a mí. Si incluyera a Timoteo, él diría: pero ahora a ti, a Timoteo y a mí. Y así sucesivamente podemos encontrar otros versículos donde se demuestra la autoría única y exclusiva del apóstol Pablo. Es el único que está escribiendo su carta dirigida a Filemón. Hay otros comentaristas bíblicos. Ellos dicen que Timoteo estaba preso junto con Pablo a la hora de él escribir la carta. Pero él no estaba preso. Timoteo no estaba preso. Él estaba acompañando a Pablo en el momento que él escribía su carta. No olvidemos que Pablo estaba bajo arresto domiciliario. Cualquier hermano lo podía visitar. Tampoco se le había quitado el derecho de predicar, de enseñar la palabra de Dios ahí en la cárcel. Si nosotros leemos todos los saludos, ¿sí?, de Pablo en sus cartas, en los versículos 1, 2 y 3, vamos a encontrar que era una costumbre de Pablo mencionar no solo a Timoteo, sino a varios hermanos en cada una de sus cartas. Ejemplo, vamos a ir ahí a 1 Corintios 1:1. Ahí en su saludo él menciona a Sóstenes. Y si nos vamos a Gálatas, en Gálatas 1:2, también en su saludo él menciona a los hermanos que están con él, a las iglesias de Galacia. Y en 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo menciona a Silvano y a Timoteo nuevamente. Y así vamos a encontrar, ¿sí?, varios textos más donde Pablo menciona, saluda
a sus compañeros, a sus hermanos, en cada uno de sus saludos. Sigamos con el estudio de la carta con la siguiente pregunta. ¿A quién iba dirigida la carta? El apóstol dice, al amado Filemón. La carta era personal, iba dirigida a Filemón, pero habían otras personas que podían leer la carta. Iba dirigida a Filemón, pero habían otras personas que podían leer la carta. Estos destinatarios o receptores, Pablo los menciona un poquito más adelante. Pero por el momento respondamos otra pregunta. ¿Quién era Filemón? ¿Quién era Filemón? Filemón era un ciudadano romano acomodado que probablemente conoció a Pablo durante su misión en Éfeso, ¿sí? Y se convirtió en seguidor de Cristo por la predicación del apóstol Pablo. Era un hombre rico, era un hombre muy importante, un hombre muy querido y respetado, de muy buena reputación, con muchísimos bienes y propiedades. Era un líder de una iglesia que se reunía ahí en su casa. Y como todos los patriarcas en el mundo romano, él tenía esclavos. ¿Cuántos? No lo sabemos. La Biblia solo menciona que Onésimo era uno de sus esclavos. Y sigue diciendo Pablo, ahí en su carta, sigue diciendo Pablo, y colaborador nuestro. Filemón también era un compañero de trabajo en la obra de expandir el mensaje, la palabra de Dios. Alguien que lo acompañaba en el ministerio. Y como habíamos mencionado anteriormente, esta carta no solamente iba dirigida a Filemón, ¿sí?, sino también a otras personas, convirtiéndose así en una carta personal, pero no privada. Porque si hubiese sido privada, hubiese sido dirigida única y exclusivamente a Filemón. La segunda persona, después de Filemón, que podía leer la carta es y a la amada hermana Apia. Es muy probable que esta hermana Apia, también muy querida por el apóstol Pablo, fuese la esposa de Filemón. Era una mujer frigia, convertida a Cristo, una mujer muy temerosa de Dios. Luego el apóstol ahí mismo menciona a la otra persona que también podía leer la carta. Él dice, y Arquipo, que posiblemente podía ser el hijo de Filemón con la amada hermana Apia. Este Arquipo había afrontado luchas, había afrontado dificultades, largas travesías, penurias al lado del apóstol Pablo a causa del evangelio. Por eso el apóstol se refiere a Arquipo como ahí mismo dice, como nuestro compañero de milicia. La palabra milicia significa batalla, enfrentamiento, lucha, trabajo en equipo. Posiblemente Arquipo era un ministro, un pastor en ese lugar. ¿Por qué razón? Por lo que dice Pablo ahí en Colosenses 4:17. Dice, decid Arquipo, dice el apóstol Pablo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La carta no solamente iba a ser leída por Filemón, por Apia y por Arquipo, sino que también debía ser leída en la iglesia, ¿sí?, en la congregación que tenía Filemón en su casa. Pablo dice allí,
y a la iglesia que está en tu casa. Recordemos que las iglesias, en las iglesias locales, en la época de Pablo, se reunían o se congregaban en las casas. Sí existían grandes templos, sí, pero eran dedicados a la adoración de dioses paganos. Filemón, por contar con una casa amplia, ¿sí?, ofreció su casa para que ahí muchos hermanos, ahí en su casa, pudiesen reunirse en ese lugar y recibir la palabra de Dios. Se calcula que por 200 años la iglesia de Cristo se reunía en los hogares, en las casas de los hermanos. Cabe resaltar que el 90% de las personas en esa época eran analfabetas. Solamente el 10% sabía leer y escribir. Colosa, en esa época era una ciudad con mucha decadencia. Así que la persona que iba a leer la carta a la congregación, a la iglesia, debía leer muy elegantemente, a fin de que los hermanos pudiesen entender muy bien el contenido de la carta. Por eso resalto que la carta pudo haber sido leída por cualquiera de ellos dos, ya sea por Filemón o por Arquipo. Seguimos. Después de esto vienen las palabras de bendición que acostumbraba Pablo a expresar en cada una de sus cartas, aunque fuera dirigida a una sola persona. Él les desea a todos ellos gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Son atributos de Dios, son regalos inmerecidos de Dios para todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Sin esa gracia y sin esa paz, el ser humano, todos nosotros estaríamos irremediablemente perdidos, sin esperanza a una vida eterna en Cristo Jesús. Luego ahí en el versículo 4, Pablo expresa agradecimiento hacia Dios. Él dice, doy gracia a mi Dios. Yo te pregunto, ¿es la gratitud hacia Dios un elemento esencial en tu vida como cristiano? ¿Le estás dando la gracia a Dios por tus hermanos en Cristo y por las bendiciones que vienen a tu vida? Ser agradecido con Dios y las oraciones permanentes hacia sus hermanos en la fe caracterizaban la vida del apóstol Pablo. Él le dice ahí a Filemón, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Estás tú orando por tus hermanos en la iglesia, por tus líderes y por los recién convertidos? En tus oraciones diarias, ¿estás incluyendo a tus hijos? ¿Estás incluyendo a tu esposo, esposa y a tus vecinos? Después, ahí en el versículo 5, Pablo menciona dos virtudes o digna de imitar del carácter de Filemón, por lo cual Pablo le daba gracia y oraba a Dios. Dice el versículo 5, acompáñame, dice el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. El amor y la fe de Filemón hacia el Señor Jesús y para con todos los santos eran dos grandes cualidades, dos grandes virtudes en la vida de Filemón. Cuando hay una fe genuina, óiganse bien, cuando hay una fe genuina en Cristo o hacia Cristo, también habrá un amor genuino hacia los demás. Yo te pregunto, ¿es el amor y la fe virtudes que caracterizan tu vida?
Usted se preguntará, ¿por qué Pablo resalta estas dos virtudes en Filemón? Porque más adelante Pablo va a concretar, ¿sí?, el llamado que él va a hacerle a Filemón a perdonar a su esclavo, que en este caso ya no sería un esclavo más de su casa, sino un hermano perteneciente a la gran familia de Dios. Filemón tenía que poner en práctica el perdón. ¿De qué forma? Accediendo, ¿sí?, a la petición de Pablo en su intercesión y en favor de su esclavo y hermano Onésimo, lo cual vamos a ver más adelante en el próximo estudio. Pasemos ahora al versículo 6. Pasemos al versículo 6. Este es un texto que parece ser un poco difícil de entender, pero si descubrimos una palabra clave que se encuentra en este texto, en este versículo, comprenderemos lo que Pablo le quiso decir a Filemón. El texto dice así: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Cuál es la palabra clave aquí en este texto? Participación. Esta palabra en griego se escribe koinonía, la cual traducida al español es comunión. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo? Que los cristianos, todos los seguidores de Cristo, somos compañeros por igual. Tenemos algo que compartimos. Tenemos algo de lo cual participamos juntos, en lo cual tenemos comunión o koinonía. Todos los creyentes participamos de ese mismo regalo. ¿Cuál regalo? Del amor y de la gracia de Dios. Y que por lo tanto esa gracia, ¿sí?, ese amor en la cual nosotros participamos, debe reflejarse en nuestras relaciones. El primer fruto del Espíritu Santo es el amor, el cual se debe manifestar en el corazón del verdadero creyente, en el corazón del verdadero hijo de Dios, el amor hacia los demás. Ahí en los frutos del Espíritu Santo también está el fruto de la fe, ¿sí? ¿Qué es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón a través de este versículo? Que crezca en la fe que comparte con los demás cristianos, que haya koinonía, ¿sí?, que haya comunión, que lo comparta con Onésimo, el esclavo que lo había abandonado, ¿sí?, el esclavo que había huido. En el versículo 7, Pablo y Timoteo se gozan y se consolaban al reconocer el amor de Filemón. Él dice ahí: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Pablo se gozaba a ver cómo Filemón era amoroso, servidor, generoso, cómo participaba, cómo prestaba su casa, cómo amaba a sus hermanos en la fe. Él le dice ahí a Filemón: porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Apreciados hermanos, aquí finalizamos esta primera parte. En la otra parte vamos a estudiar a profundidad cuáles fueron las palabras dirigidas de Pablo a Filemón, cómo fue su intercesión de Pablo hacia Filemón. No te pierdas este gran estudio. Vamos a orar.
Señor Dios, soberano Padre, gracias Señor porque nuevamente tú permites que podamos estudiar un nuevo libro, Señor. Pero no queremos estudiarlo por estudiarlo. No queremos gastar palabras y allí solamente, Señor, queremos es que estas palabras no se las lleve el viento. Que este estudio, que esta exposición de tu palabra no se la lleve el viento, Señor, sino que ella pueda estar atesorada ahí en nuestros corazones, en mi corazón, para que nosotros podamos reflejar ese amor, reflejar, Señor, ese amor y esa fe para con todos nosotros, para con todos nuestros hermanos, que haya esa coinonía, que haya esa comunión, que haya esa participación, que podamos nosotros tener esos frutos del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, ese amor, esa fe, que lo podamos nosotros compartir, porque Cristo Jesús nos dio ese ejemplo a través de su vida. Señor, perdona nuestros pecados. Bendice a cada uno de mis suscriptores, amigos, Señor, y ayúdalos también para que ellos puedan tener ese amor y esa fe en sus corazones. Gracias, Señor, y permite que podamos reunirnos nuevamente para seguir estudiando la última parte de este libro de Filemón. Bendito Dios, para entonces iniciar con el libro de Judas, ya muy pronto. En el nombre de tu amado Cristo Jesús te damos gracias. Muchas gracias. Amén. Amén, Señor. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te espero para el próximo estudio. Chao. Dios te bendiga. Un abrazo.